A las 2 de la tarde, 10 minutos, continuamos en nuestro lunes de regiones en las tardes del sol, el magazine de la buena energía. Hoy hablamos de los delitos en nuestro país. Ya nos contó el exfiscal pues que están constituidos en el Código Penal, pero muchas veces existen casos que llaman la atención, no solamente de los abogados o de la rama legislativa, sino también de los ciudadanos. El por qué, el tema de la injusticia. Les queremos contar que este fin de semana nuestros compañeros de Telepacífico Noticias prepararon un informe de una mujer empobrecida, una mujer trans en Buenaventura, que fue víctima, según ella y su defensa, de un delito puesto siendo inocente. Aquí les presentamos el caso y ya con nuestro invitado analizaremos qué ha pasado. Ella es Andrea Burgos, una conocida influencer transexual de Buenaventura, quien fue condenada como reo ausente en noviembre del 2024 por el supuesto delito de porte ilegal de arma de fuego, conducta que asegura Andrea no cometió. ¿Quién va a querer recordar el peor día de su vida? Nadie va a querer recordarlo. Estoy acá pagando 10 años sin derecho a nada. ¿Por qué? Por un mal procedimiento. Entonces al revivir de nuevo eso, me trae muchos recuerdos y entonces como que vuelvo de nuevo como que a ese mismo tiempo. Que yo cada que veo un policía me da miedo. Durante los hechos que ocurrieron en el 2019 en medio de un velorio en el barrio La Inmaculada, en el puerto bonaerense, la Burgos, como es conocida, fue requerida por un grupo de policías para una requisa. Dice que sin entender lo que ocurría, fue llevada hasta una estación de policía. Yo sé que la culpa mía es no saber derecho en ese tiempo. Me gritó el policía que me cogió esa, ya bien me acuerdo, con usted me gana un permiso. En este caso, a Andrea Burgos lo que le estaban señalando era que iban a implantarle un arma de fuego y efectivamente fue lo que hicieron y le consignaron en ese informe que Andrea Burgos tenía una escopeta, o más bien, lo que señalaron específicamente en este informe era que Andrea Burgos supuestamente había lanzado cuando vio a la policía una escopeta. Además de la presunta irregularidad en los cargos que se le imputaban, el proceso no se habría cumplido debidamente. Fue dejada en libertad horas después tras esa detención y luego, aunque vinculada a la investigación, no hubo medidas restrictivas y viajó a varios países. Sin embargo, este proceso continúa a espaldas de la Burgos porque nunca más fue notificada de que el proceso estaba avanzando. Y no hay excusas porque en todo el expediente quedaron consignadas 2 direcciones donde podían contactar a la Burgos. Hoy la Burgos permanece aquí, en la cárcel Villahermosa de Cali, en uno de los patios para la comunidad LGTBIQ+. Recientemente fue interpuesta una acción de tutela ante la Corte Constitucional para que se pueda revisar su caso y se pueda llegar a una posible nulidad. Bueno, doctor Sánchez, ahí está claro el caso de la Burgos. En este caso, usted como abogado penalista, ¿qué considera usted respecto de qué debe hacer un ciudadano cuando considera que su captura es ilegal, como en este caso? Bueno, debemos tener en cuenta que el procedimiento de captura es la primera audiencia que se hace el trámite de legalidad ante un juez de control de garantías. Y en esa primera oportunidad, en esa audiencia preliminar, podemos discutir esas circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjo la captura. Si usted avisora que lo capturaron, usted no portaba un arma y le están colocando un arma, como se dice aquí, pues es el momento para discutirlo en la legalización de captura. Como abogado, desde ese momento sembraría la posibilidad de discusión hasta sede de juicio oral, porque muy seguramente lo van a vincular. Y en el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, la costumbre es que el capturado se le encontró el arma a un lado, que la arrojó cuando venía la policía, la arrojó a un techo. Y ese es el informe de policía de captura en flagrancia del cual se tiene que defender en esa oportunidad, que es la legalización de captura. De ahí puede sobrevenir que la captura se convierta en ilegal y se compulse copia a los captores, en este caso a la Policía de Vigilancia y Control, para que sean investigados, porque aquí estarían incurriendo en una conducta. En este evento, ellos serían los delincuentes,
y no la persona que fue capturada. Doc, ahí es donde uno, como ciudadano del común, ¿cierto? Y sin saberse al pie de la letra del Código Penal en nuestro país, se pregunta sobre, entonces, realmente cuándo un delito en nuestro país es carcelable o excarcelable, porque uno podría decir, como ciudadano, voy a ponerme en el lugar de cualquier televidente de mi familia que esté ahí al otro lado, y uno diría, pero si a esta persona le encontraron un arma aparentemente puesta, pero no hay, por ejemplo, antecedentes que digan que ella ha sido agresora de alguien o ha cometido algún delito, o no hay nada como prueba que certifique o garantice que ella iba a incurrir en un asesinato o una agresión contra alguien con dicha arma, pues uno podría decir, puede ser un delito excarcelable en el caso de llegar a determinarse como delito. ¿En qué momento un caso como este uno dice, sí, tiene que ir a la cárcel o no, no tiene que ir a la cárcel? Efectivamente, estamos encuadrándonos en el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Pero miremos el presupuesto objetivo para hablar de afectación de la libertad. Empecemos diciendo, la libertad es una garantía fundamental, constitucional, que solo puede ser afectada de manera excepcional. Partiendo de esa afectación excepcional, podemos discutir si se afecta o no. Viene un presupuesto, un requisito objetivo es que puede ser afectada la libertad de una persona si la conducta por la cual está siendo investigada tiene una pena cuyo mínimo es superior a 4 años. Pero nos encontramos en este evento con el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego que contempla una pena cuyo mínimo parte de 9 años. Entonces ya tenemos el presupuesto objetivo superado porque es superior a 4 años. Ahora tendríamos que revisar gravedad y modalidad de la conducta. Para todos los efectos, las conductas contenidas en el Código Penal son graves, pero cada persona que comete una conducta pues tiene unas aptitudes diferentes, entonces eso se debe verificar ante el juez. No tiene antecedentes penales. Si llegase a ser condenado sería un delincuente primario. Se le puede dar la oportunidad. Recordemos, partiendo de ese principio, que la afectación de la libertad tiene un carácter excepcional. No tiene antecedentes penales. No es necesario afectar la libertad. ¿Por qué? Porque encontraríamos esos fines a la restricción de la libertad que ya los conocemos, que es el riesgo de obstrucción a la justicia, el peligro para la comunidad, peligro para la víctima y el riesgo de no comparecencia. Entonces, este delito contra, en este caso, la seguridad pública, como lo es el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, afecta a un interés general que es la seguridad pública. Entonces tendríamos un fin para restringirla, peligro para la sociedad, porque es la seguridad pública. Y con cualquiera de esos fines que acreditemos, se puede solicitar, procede la detención preventiva como medida de aseguramiento. Abogado, hablemos de preguntas rápidas para respuestas rápidas que pueden surgir en la cotidianidad. La primera, y que me ha llamado toda la vida la atención, es si en Colombia es lo mismo robarse una moneda que robarse un carro. Porque pasa que muchas personas, volvemos a un caso que fue muy famoso en Colombia, un señor que se robó un caldo de cocina y entonces fue a la cárcel. Y muchas otras personas que todos los días la pasan robando teléfonos celulares, las capturan, luego no hay una denuncia, entonces terminan en la calle. ¿Es lo mismo robarse una cosa pequeña o robarse una cosa grande en este país? Empecemos diciendo entonces que el hurto se encuentra contenido por allá en 3 artículos del Código Penal. Hurto simple, hurto calificado y hurto agravado. El hurto puede ser hurto calificado o el hurto puede ser hurto calificado y agravado. Si el hurto es simple... Simple es, pongamos un ejemplo. Me apodero de algo tuyo, me hurto... El celular. El celular es una circunstancia de agravación punitiva porque es un medio de comunicación. Me le robé la blusa. Me hurté tu camisa, por decirlo así. No te queda buena, pero dale. Me hurté tu camisa. Entonces, eso es un hurto. Claro, me estoy apoderando de cosa mueble ajena, pero mira la lesión o puesta en peligro de lesión al bien jurídico, que es el patrimonio económico. Puede ser una camisa de $5.000, pero a usted no lo voy a afectar de tal manera que le vaya a lesionar y le vaya a causar un detrimento irreparable al bien. ¿Me puede permitirle alguna pregunta allí con eso? Pero si yo le robé una camiseta con un arma... Ya se vuelve un concurso de conductas punibles. Ah, bueno, no, pero eso está muy enredado. Esperemos. Sígame explicando lo otro primero. Al decirte que tu camiseta costaba $5.000, por la cuantía se va aumentando la gravedad. Ok.
O sea, sí es diferente robarse una moneda a robarse un carro. Porque el delito de hurto es un delito contra el patrimonio económico y según la afectación al patrimonio de la persona de la víctima, así se va agravando la situación. Qué bien, qué buena explicación. Entonces, el hurto calificado tiene prohibiciones especiales y entre ellas no hay beneficios ni subrogados. Es decir, que posiblemente se quedará privado de la libertad. El hurto agravado solo, también si reparás, se extingue la persecución penal y se acabó. ¿Y agravado? Pongamos un ejemplo de agravado. Con destreza sobre las cosas. El que te cosquillea y te quita la billetera, Ok. hurto agravado. El que se mete a un establecimiento de comercio y saca la cosa y se la mete en el bolsillo y sale. El señor del caldo. Hurto Ok. agravado. Él podría reparar y obtener la extinción de la persecución penal porque era un hurto agravado. ¿Sí me entiendes? Esos delitos contra el patrimonio económico permiten la reparación y con la reparación el beneficio en cuanto a la pena. Hay algo importantísimo, discúlpenme porque se me queda esto en el tintero, es importante. Aquí las penas contenidas en el Código Penal no son penas que se van a aplicar a rajatabla, son penas simbólicas, todas y para todos los delitos. Qué buena aclaración. Otra cosa que llama mucho la atención, a mí me ha llamado mucho la atención que, por ejemplo, no sé, tú me estás robando a mí, llega la policía, te vieron que me estaban robando, te llevan, pero si yo no denuncio, no pasa nada, pero es que la policía vio que tú me estabas robando. Y luego queda en libertad porque supuestamente la otra persona habló, pero es que ¿qué más prueba que la policía estaba allí, lo vio, fue partícipe? Lo que pasa es que el hurto es una conducta querellable y solo la víctima podrá poner en conocimiento ante la fiscalía para que se adelante la persecución penal. Y si usted como víctima no tiene interés, los policías no lo van a tener porque no fueron víctimas. Claro. Entonces, recae solo sobre usted colocar en conocimiento eso ante la fiscalía. Tiene que ser directamente la persona. Hay un caso que a mí me llama mucho la atención y son los delitos de carácter sexual o de violencias basadas en género, que creo que es muy frecuente en nuestro país, infortunadísimamente, y es que, por ejemplo, una mujer pone una denuncia de que fue agredida por su pareja o por su expareja o por el papá de sus hijos, X o Y, no, pues no pasa nada, ¿cierto? Lo dejan ahí y no hay pruebas conozco muchos casos, Doc. Conozco y hemos tenido testimonios de muchas personas. Esto es infortunado y doloroso y como mujer lo debo decir, no debería de pasar eso. Y entonces puso 1, 2, 3 veces la denuncia y no, esto todavía no tiene un carácter tal o todavía no está tipificado como tal hasta que, ¡pum!, feminicidio. Y entonces resulta que la mujer había estado reportando ante las autoridades una vez y otra vez y otra vez, y entonces era la medida de alejamiento que claramente el agresor puede cumplirla o no, ¿cierto? Porque igual está en libertad. Y se termina esto muchas veces en un asesinato, en un feminicidio. ¿Qué pasa en estos casos de delitos sexuales? Bueno, aquí me combinaste dos tipos de delitos. Delitos... Perdón, sí, de violencias basadas en género. Violencia, y en este caso lo llevamos al tema de violencia intrafamiliar basada en género. El delito de violencia intrafamiliar es uno de los delitos que hoy en día tiene, mira, cuando tengo la posibilidad de estar en URI, llegan 15 casos capturados en el día, de los cuales 6 aproximadamente son de violencia intrafamiliar. Hoy en día es un delito que está saturando las cárceles, los establecimientos de reclusión. ¿Por qué? Porque el delito de violencia intrafamiliar, cuando la víctima es una mujer, posiblemente pueda ser un delito que tenga circunstancias de género, pero toca acreditarlas. Y por regla general se le va a afectar la libertad a esa persona que es la presunta víctima. Es la regla general, porque los delitos de género tienen especial protección. Y lo que dice, sí puede suceder y sucedió mucho, pero hoy en día es muy difícil que una persona que tenga un contexto de violencia donde la víctima sea una mujer sea dejada en libertad una vez sea colocada a disposición. Eso es pan de todos los días, quiero decirle, Doc. Y le digo porque uno escucha los casos, porque uno los ve en las noticias, porque, o sea, eso suena muy bien desde cómo es el Código Penal y desde cómo lo rige la ley, cómo debería de funcionar. Pero de ahí a que eso sea realmente lo que está pasando, hay muchas mujeres que son violentadas, ponen sus denuncias y uno sigue escuchando que denunció una, que denunció 2, que denunció 3 veces hasta que fue brutalmente agredida o hasta que fue asesinada. Esa no es la regla general, es la regla excepcional. La verdad es que la justicia frente a temas de violencia intrafamiliar y violencia de género está extremadamente operativa.
extremadamente. Lo que pasa es que los casos son muchos. Te digo, en un día pueden ser 6 de 15 que se presenten. Entonces, es mucho y sí se está logrando el objetivo, podría decírtelo con seguridad. ¿Cuándo se considera feminicidio o no, Doc? Cuando la víctima es una mujer y se mata por el hecho de ser mujer o por circunstancias de género, porque puede ser una persona que sea un travesti, ella se cree mujer y la mataron por ese hecho. Entonces no solamente está limitado al género femenino, sino a las circunstancias, a la identidad de género. ¿O de pronto una legítima defensa podría ser también? Para hablar de feminicidio en legítima defensa. No, que se mate en legítima defensa, podría ser también. Pero es que la legítima defensa es un eximente de responsabilidad totalmente ajeno a la conducta. El feminicidio puede tener, diría yo, no podría llevarse a una legítima defensa porque el que mata a una mujer por el hecho de ser mujer lo hace con un dolo directo. En la legítima defensa la persona inicialmente es víctima de una agresión injusta y al defenderse termina convirtiéndose en victimario, que es diferente. Puede darse un caso, ¿no? Que una mujer llegue con un revólver a robarte y cuando te dispare para matarte se encasquilla el arma, entonces tú sacas y te disparas primero. Nace la pregunta, ¿la mataste por el hecho de ser mujer o por defender tu bien jurídicamente? Por eso, legítima defensa. Legítima defensa, pero no sería un feminicidio, sería un homicidio. Ok, Doc, rápidamente preguntas que nuestros televidentes tienen en esta tarde, a las 2:26 dicen buenas tardes. Nosotros tenemos un hermano que recibió la domiciliaria y por salir a lugares cercanos le notificaron que incurrió en falta de espacio que tenía, haciendo proceso para condicional. ¿Ahora puede perder él el derecho a la solicitud? Bueno. La prisión domiciliaria es un beneficio que se le otorga a la persona cuando haya cumplido el 50% de la pena y no puede salir del lugar donde se fije la prisión domiciliaria. Si sale de ahí puede revocársele y devolvérselo a la prisión en establecimiento de reclusión. Y si va a solicitar la libertad condicional, se va a tener en cuenta esos incumplimientos y posiblemente se la van a negar. Claro, nada de que voy donde el vecino, voy a la tienda de la esquina, no, señor. No. Así es. Por aquí dice una televidente. Una pregunta. Si la persona que está privada de la libertad, una persona que está privada de la libertad porque supuestamente no se presentó, ya que a él nunca le llegó la notificación de presentarse y está acusado de feminicidio, que no es así, dice la televidente, sino violencia intrafamiliar, ¿debe estar encerrado probando que no le llegó la notificación? El tema de notificación es un tema de garantías fundamentales, debido proceso y derecho de defensa. Si este señor puede acreditar que no fue debidamente notificado, debe proponer la nulidad frente a la afectación de la libertad, porque si la afectación de la libertad se fundó en el riesgo de no comparecencia, pues no hay un sustento legal para decir que él no compareció porque no fue notificado. ¿Eso es como las fotomultas? Es igual. Si no se acredita que al que se le colocó la fotomulta es a quien se le va a poner la multa, es igual, pero con un criterio más fundado. No, pues claro. Bueno, pues Doc, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Qué interesante es la rama judicial en nuestro país y por desconocimiento muchas veces estamos involucrados como víctimas o como victimarios y por desconocimiento pues existen procesos como el del primer caso que vimos, que es un proceso de fondo. El doctor aquí analizaba mientras pasaba el caso de la Burgos y qué bueno que podamos tener esta consulta hoy, Doc. Buena energía, muchas gracias. Buena energía, Doc. Buena energía, Doc. Muchas gracias. Gracias.